No, está el mango. No sé, ¿seguís sin escucharme? No se escucha, ¿no? Ahora sí te escucho, a ver, repetí. ¿Ahora sí se escucha entonces? Ahora sí te escucho. Pero, Buenísimo. ¿sabés qué era? Que yo había estado escuchando unas cosas con los auriculares y los dejé puestos. Entonces, que en general cuando hago las clases no uso los auriculares, digo. ¿Cómo andás? Esperá que vamos a aceptar compañeros. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, me alegra. Ahí les estoy diciendo a todos que se metan. Sí, ya entró Loana, Federico. Y acá abajo hay alguien, pero no sé quién es. Loana, Federico, Santiago. Ah, dos Loanas ahí. Tenemos dos Loanas. No sé si la acepté 2 veces. Te recontra acepté, Loana. No, Por ahí es porque a veces ponerle que si entra de una compu no puede hablar por ahí porque no tiene micrófono, entonces por ahí algo así puede estar pasando, entonces entró por 2 lugares distintos. ¿Vos me escuchás, Loana? Porque tenés como... Andaba con mal wifi, dijo Loa. ahí está, ahí la veo a Loana. Pero tu micrófono está barrado. Estás muteada, Loa. El nuevo verbo castellano, mutear. Yo muteo, tú muteas. ¿No me escuchan ahí? Ahí te escucho, sí, sí. Ahí está. No, porque me pasó siempre que no sé por qué con la computadora nunca me escuchan en las clases, entonces, y en ningún Zoom. Entonces lo que estoy haciendo ahora es conectar desde el celular para hablar y que se me escuche y desde la compu la cámara. ¡Qué mi madre! Por eso estoy 2 veces. Tendríamos que hacer un libro del Zoom y sus misterios, ¿viste? Hola Ale, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Bueno. Ahí viene Priscila. O sea que tenemos... Hola, Hola Priscila, ¿cómo te va? ¿qué tal? Somos 5 en este momento. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, a ver. ¿Qué me faltan, Manuel? Alejandro, vos me mandaste el trabajo porque no lo pude. No, aún no lo envié. Bueno, entonces por favor mandalo, pues yo tengo Sí. bastante poco los hago laburar, eso tenés que hacerlo. Tengo que tener como antecedente que ese trabajo. ¿De acuerdo? Muy sencillo, con todo lo que vimos. Odil no está, Manuel no está. Vos, Loana, me pusiste que tuviste un problemita, ¿no? Sí. Ok. Qué duro fue eso, ¿no? No sé si era alguien muy cercano a vos, pero... Sí. Bueno. Bien. Hoy vamos a tratar de hablar un poco de los que sí me entregaron, los trabajos de perfil, y cerrar algunas cosas más de personaje. Y vamos a ver una película, hacer una parte de una película para que hagamos entre todos un análisis de cómo fue trabajado ese guión.
No creo que sea una película que hayan visto, pero por las dudas se llama Evening en inglés. No sé si será atardecer en castellano, pero bueno. Bueno, vamos a empezar un poquito mientras la gente viene. En general los perfiles están, yo no me acuerdo porque no pude encontrar el mail original que mandé para que hicieran el trabajo. Ahí les puse de 2 personajes o de los personajes, eso no me acuerdo. De los 2, bien. Sí, porque vi que todos tomaron esos 2 y no los expandieron, cuando en realidad había cierto margen para expandirlo. Había algunos personajes interesantes, que un poco lo hablamos. ¿Cuál sería el personaje que en todo caso faltó en los que entregaron? Federico, Santiago, Isila. Y el de Kevin Spacey. Sí. Y hablamos de Por ahí él. la esposa. La esposa. También, sí. La esposa, como hablamos, probablemente en el momento de la construcción, vieron que necesitaban un pico de odio y de rabia enorme. Para lo cual, ¿cuál sería la opción de un guionista si necesita semejante agresión al personaje? ¿Qué tiene que ser? Porque esto es muy usado en las series, uno siempre hace esas cosas. ¿Por qué el final, desde ya, y después hablamos de la mujer, qué haría uno para que el final sea lo potente que es este final? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. A ver, pónganse en guionistas, ¿de acuerdo? Ustedes tienen un personaje potente como es el asesino, digamos, que como dijimos es una especie de Superman, Messi, todo junto. Se diseña 2 policías contrastados, viejo truco de la pareja de policía, que los yanquis lo han hecho hasta el cansancio. Se hizo en la Argentina, no sé si ustedes vieron Tiempo de Valientes, que tenía de interesante que estaba Javier Luque, que era un cana medio gastado, ya medio hecho mierda, y un psicólogo, típico psicólogo freudiano, que para la Argentina es verosímil. Ustedes ponen psicólogo en Estados Unidos, creo que no saben lo que es, lo escriben con H. Entonces, para la Argentina era verosímil. Ahora bien, tenemos la pareja, tenemos el malo, pero estamos pensando, decidimos, como diría Borges, una serie. El tipo mata por, qué sé yo, por los signos del zodíaco, por los mandamientos, y en este caso, por los pecados capitales. ¿Cómo, si ustedes están pensando el guión, cómo hacer que el último sea muy potente? Dejando de lado que el tipo se entrega, que es muy importante, pero seguramente eso lo sabían de entrada. Su última víctima. ¿Perdón? ¿Cómo hacer que su última víctima pegue más? Exacto. Piensen en el Que personaje. tenga más valor para el protagonista. Exacto, por lo tanto que se haga personal. ¿De acuerdo? Eso es verdad, Ale. Es verdad lo que decís. Entonces, tenían que hacerlo personal. Para hacerlo personal, tenía que ser alguien cercano a alguno de los protagonistas. Obviamente, deciden la esposa de uno de ellos, ¿no? Pero además, como dijimos antes, como para que esto sea bien, porque es una película exagerada, ¿qué más hicieron los guionistas? Estuviera embarazada. Ella estaba embarazada. La embarazaron. Entonces, la posibilidad que el tipo se controle, que ya está, como ustedes bien pusieron en todos los perfiles, un tipo que es muy irritable, es un tipo, ¿no? Entonces de ahí surge ese personaje que es el menos verosímil. En general hay poco verosímil, pero no importa porque es el género,
pero el personaje de ella es bastante poco verosímil. ¿En qué sentido? Que no habla con el marido que está embarazada y habla con un tipo que lo conoció hace una semana. Es muy raro. Pero los guionistas dijeron, no importa, la gente lo va a aceptar. Cosa que ocurrió. Hay que tener cuidado, ¿no? Obviamente, pero ocurrió. Por lo tanto, es probable que este personaje haya surgido sobre el final. A mí me pasó cuando ella solo se lo cuenta a Morgan Freeman, que en mi cabeza yo decía, para que ella no se lo cuente al esposo Morgan Freeman, como que las cosas tienen que estar mal entre ellos, pero después las escenas que estaban juntos, tipo cuando comían y eso, estaba todo bien. Uh-huh. O sea, como que sí, no, eso fue algo que me quedó medio picando cuando la vi. Y Porque queda decía, ¿por qué? picando porque además no parece que él no deseara un chico, sí deseaba un chico. Pues también podría ser un tipo que no quiere tener hijos, que es totalmente normal. Pero como este es medio energúmeno, y bueno, sin embargo, se construye así, el verosímil salta en algún momento, pero se sostiene. A partir de ahí, si ustedes tuvieran que hacer el perfil de este personaje, de la mujer, digo, ¿cómo la describirían para que les convenga? Acuérdense que el guionista siempre, ¿qué me conviene? ¿Cómo que conviene que sea este personaje? ¿Cómo me conviene que sea? Y para generar el efecto al final, que sea como alguien que no tenga maldad o que no tenga, como que sea lo más puro posible para que sea más chocante, que dé la idea de que están matando a un inocente, ¿no? Como alguien que no es irreprochable, que se sacrifica por el otro. Entonces de esa manera es como más terrible. Más terrible, muy bien. Y desde el punto de vista físico, ¿cómo conviene que sea? Linda. Angelical. Exacto, angelical. Y en ese momento Gwyneth Paltrow era la novia del arcángel San Gabriel, más o menos. Era muy bonita, además era rubia. ¿Cómo van a matar una rubia? Entonces, digamos, todo está creado ese personaje ad hoc, a los efectos de que funcione. Y eso ocurre cuando eventualmente a lo largo del guión uno empieza a tener la necesidad de que de algo importante. En este caso, esta chica. Ahora bien, yendo a los trabajos de ustedes, lo voy a poner en pantalla no para ustedes, sino para mí. Yo marqué algunas cosas. Yo tengo los trabajos vamos a empezar, el que tengo más arriba, que es el último que me mandó Olivia. Algunos comentarios que me parece interesante. En general la descripción es correcta. Y sobre el final, Olivia pone, pareciera haberse rendido frente a la maldad del mundo. Eso es algo muy lindo para decirle a un actor. Sobre todo porque el personaje cambia. Entonces, un tipo dice, sí, el mundo es una mierda y demás, pero tiene luego un cambio. Pero la frase es buena. La frase es muy buena. Y bueno, obviamente dice, a ver de quién habla, dice, tiene un temperamento fuerte, pierde los estribos fácilmente. Está hablando de David Mills, o sea, de nuestro compañero Brad Pitt. Ahora, vamos a Brad Pitt, que más o menos todos pusieron esto que puso, ¿quién era Olivia? Que no está hoy Olivia. ¿Cómo es el personaje? Si tomáramos el personaje de Somerset y el personaje de Mills. El personaje de Mills es algo que ustedes no dijeron comparado con el otro, porque hay que trabajarlas estas cosas, es muy lineal, no tiene matices, no puede tenerlos, porque va a ejercer el clímax final.
Entonces no tiene matices y siempre es igual a lo largo de todo el relato. Es igual para que ese final sea ese final y no otro final. Ahora, ¿quién no es lineal acá? Porque el antagonista es absolutamente lineal también. Es una bestia sin matices. Entonces hay uno que sí tiene matices, que por supuesto es el personaje de Morgan Freeman. A ver, con lo que vimos en la clase pasada, piensen ustedes, ¿cómo se expresa esa cuestión de matices en el personaje de... piénsenlo, a ver qué sacamos diciendo tiene matices. ¿Cómo vemos que tiene matices? ¿Por qué tiene matices? Porque además es bueno que los tenga. A veces porque adopta una metodología distinta a otros policías, por ahí porque también va y vuelve mucho, como que tiene muchas dudas. Esto de dejar el caso de repente y dejárselo a Mills y después vuelve e investiga todo. Y justo la otra vez vimos en el lenguaje de la foto la primera escena del primer crimen, y también cuando los policías quieren despachar todo rápido y decir como no, fue un crimen pasional, él por ahí pregunta si el hijo lo vio, o si el chico vio la escena, o si el chico no sé qué, como que a veces tiene algunos rasgos que lo hacen salirse de el común de sus pares, digamos. Bien, esa es una cuestión. Muy bien. Siento un poco que tratan de crear un estereotipo de policía que cuando son más viejos lo que hacen es cansarse y no quieren investigar tanto los casos a fondo. Entonces lo que le dan a Morgan Freeman es como un poco de pasión extra para que esté en la misma página que el protagonista, que es un policía más joven. Sofisticado lo tuyo, Priscila, puede ser, puede ser. Sin embargo, ¿cuál fue uno de los temas fundamentales que hablamos la clase pasada? Que lo tocamos varias veces. ¿Cuál es la necesidad dramática del personaje de Mills a lo largo de todo el relato? Demostrarle a Somerset que es un policía capaz y que está capacitado para poder llevar a cabo un caso. Sí, o sea que su objetivo es agarrar al ladrón, al criminal. Sí. ¿Cuál es el objetivo del personaje de Somerset? Va cambiando. ¿Por qué? Porque la necesidad dramática es también atrapar al ladrón, porque todavía le falta, entonces tiene que trabajar, no tiene más remedio. Pero tiene una necesidad inconsciente que se va mostrando, que ¿cuál sería? ¿Cómo la podríamos definir? Jubilarse y que no le rompan las pelotas. No, eso es lo que él dice, no lo que él siente. Porque No, Quiere luchar por hacer el mundo un lugar mejor. Claro, él expresa como que quiere eso, pero actúa en contra de eso. O sea, es claro, como que hay algo que no puede dejar de ese laburo, de esa pasión que le viene con este caso también. exacto. Entonces, al tener una necesidad inconsciente, por más que él diga esto es una mierda, y el tipo hace lo contrario y cambia. Pero puede cambiar porque en el fondo él quiere hacer justicia. Él quiere que este tipo vaya en cana. Entonces, el arco que hace este personaje le surge de que tiene una necesidad que él contradice explícitamente. Los personajes siempre mienten. Cuanto... ¡Epa! Perdón. ¿Qué es un gatito? Sí. Decía, entonces, al tener una necesidad inconsciente, nos permite mostrar que hay un cambio. ¿De acuerdo? Fíjense, Breaking Bad. Es un profesor de química, que todos los profesores vieron cómo son, ¿no? Una cosa terrible. Ahora, supongan que yo me pasa lo que a él.
difícilmente yo salga a andar matando gente, además no sé hacer metanfetamina. Pero por eso lo pusieron químico, y muy buen químico además. Entonces el tipo, en el fondo, quiere plata, quiere poder, y cuando él dice, no, yo hago esto por mi familia, como todo mafioso. Los mafiosos siempre hacen lo mismo. Van Sí. También lo importante de que perdió un reconocimiento que debería haber sido suyo, que era la cuestión del premio Nobel y todo eso, y que eso también es como muy fuerte en ese personaje. Claro. O sea, también hay algo como que está frustrado, porque también es casual que sea profesor de secundaria. claro. Porque es como que no llega, o sea, no llega a la universidad, no llega capaz a algo más, que es lo que capaz siente él que se Claro, merece. absolutamente. O sea, entonces, que una vez el cáncer pasa y él ya sacó su deseo inconsciente, que es vengarse, que es tener poder, que es tener guita, y fíjense que cambia muy rápidamente. En las últimas temporadas el tipo ya está cambiado, no va a volver nunca atrás. Y como bien dijo Alejandro, ser profesor de la secundaria es una especie de maldición gitana, porque no sé si ustedes recuerdan el secundario, pero los pobres docentes secundarios, ¿para qué les voy a engañar? Es terrible. Y en Estados Unidos igual. Excepto que tu vocación sea la docencia, pero si no la es, y lo haces nada más que porque necesitas llevar plata y comida a tu casa, ahí es otra cosa. Pero Pasa hay que, gente que estudia Perdón, para la ser vocación es docente. una estafa. La idea lo de... que pasa es que no es lo mismo la docencia, incluso poner en la primaria, que puede ser en la secundaria. La secundaria es como mucho más difícil. O sea, yo veo capaz del lado del estudiante, es como la vida imposible, profesor. ¿Entendés? Los pendejos. Pero imagínense, ustedes están acá porque les interesa. El de la secundaria no le interesa nada. Por supuesto, habrá algún profesor que la lleve mejor que otro, pero un adolescente, como su nombre lo indica, adolece de falta de edad, con lo cual es muy difícil. Pero en base a eso, en base a todo esto que estamos hablando, también se hizo la serie Merlí, que es justamente, digamos, que es como buscarle la vuelta a la educación de adolescentes que no estaban interesados por nada. Sí, yo no le creí nada a Merlí, ¿eh? No le Bueno, creí pero la serie nada. trata sobre eso. Ya sé, pero yo la vi varios, yo no di nunca el secundario, Dios no ha permitido que yo entre en ese infierno, pero Merlí es, digamos, puede ser interesante la serie porque miente alevosamente. El tipo es otro dios, él hace, pero no es así. Ojalá fuera así. Yo tengo, bueno, ahora ya no soy adolescente, pero a mis hijos tampoco se los recomendaría a los pobres profesores, ¿viste? Este, que están, pero bueno, no, dejemos eso. El tipo está como profesor de secundaria y termina siendo un mafioso de fuste, ¿no? Es un mafioso importante, que lo hace todo por la familia, después al final para que haya un poco de empatía, cubre a la familia, cubre a la esposa, pues si no, ya es directamente una araña pollito el tipo, pero estaba en su deseo inconsciente, la venganza, como vos dijiste, su vida horrible, y no tiene un mango, porque yo no sé bien cómo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos si tenés un problema así, y no, cuesta mucha plata, no sé. También en el último capítulo esto lo verbaliza, tipo él mismo dice, esto lo hice por mí. O sea, no, se lo dice a la esposa. Y es como que ahí, es como que lo vive negando toda la serie, y el último dice, ya está, esto Y no era además la por... exonera a ella, que eso es importante. La exonera. Ojalá que todos hayan visto la serie. Acá en Guión y conmigo, o si la vieron bien, y si no la vieron, si es útil para Pero verla. véanla porque está buenísima. ¿Eh? Tiene como 13 años. Véanla porque está Sí, buenísima. mal, ya no corre lo del spoiler. Bueno, entonces, Pero Fede tiene 13 años. ¿cómo? No te escuché. Estaba haciendo un chiste a Fede de que es chiquito. Ah, no, yo mido como 2 metros, no te preocupes, no sabés. Menos mal que no me ven. No, igual decía de edad. Porque es, Ah, bueno, él y primo, dos. porque si no me saco la camisa y no sabes. ¿Viste Schwarzenegger?
cuando era joven, ¿no? Bueno, sigamos. Ustedes me hacen digregarme. Bien. ¿Y dónde iba? Acá. Bien, entonces, esto lo saqué de lo que me mandó Lili. Después tengo lo de Santiago. Dice algo así como una frase tuya, Santiago, dice, su cinismo le ha costado su pareja y le ha quitado la fe en el hombre y la voluntad de luchar contra el mal. En apariencia. En apariencia. ¿De acuerdo? Yo te agregué porque estaba corrigiendo y la necesidad inconsciente, que es lo que estamos hablando, ¿no? Ahora vos agregaste algo que me gustaría expandirlo un poco. Vos pusiste Mills parece inspirado en la figura del héroe griego Aquiles. ¿Por qué? Y porque es como que se rige por una pasión, que es un poco el reconocimiento y poder ser parte de la acción, aunque eso termina siendo su caída, y además porque tienen la misma, como se dice, la misma falencia, que es el carácter iracundo, colérico que tienen, que también los va a condenar. Ajá. ¿Está bien? Más que satisfactoria. Bien. ¿Ezequiel está? No. ¿Qué le pasó, che? Bueno, acá un pequeño detalle de escritura. Fíjense que él dice, en términos sociales, tiende mucho al humor, pero es fácilmente irritado. Sería irritable, ¿no? Nada más, tengan cuidado con esas cosas porque a veces la lectura, ¡pum!, salta, ¿no? Bueno, otra cosa es cuando él esté. Priscila me puso la necesidad dramática, tanto de uno como del otro. Pero deberías, en el caso de Somerset, haber pensado siempre, aunque después no surja, si tiene alguna necesidad dramática, sobre todo si estás filmando o estás analizando un guión, a los efectos de ver si el cambio es verosímil, si se puede hacer, si hay elementos para cambiar. Entonces la necesidad dramática es importante y si no siempre hay, ojo, no siempre hay necesidad dramática inconsciente. Qué sé yo, Mills no la tiene, el personaje de la esposa tampoco, porque no es necesario. Pero si está, es muy útil. Sí, decime. No escribí la necesidad dramática de Somerset, pero yo la tengo. No, sí, la escribiste, pero no la inconsciente. A eso me refiero. Sí, la pusiste. Pero es lo que él pretende lograr, pero al principio dice que no pretende eso, que quiere irse. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Sí, sí, la pusiste. Fuiste la única que pusiste, no sé si porque entregaste un poco más tarde y ya habías visto la clase. Así que bueno, sigamos. Fede, sí, acá está, Fede está. Vos podés ver, Fede, que pusiste. Acá pusiste una cosa interesante, hablando de Mills. Vos dijiste, es impaciente y se frustra fácilmente al no conseguir lo que quiere. Al no entender las razones para realizar sus actos, cae fácilmente juzgarlos como lunáticos. Eso es bueno, eso es muy bueno. Porque volvemos a que no tiene matices. Todo tipo que hace esas cosas es un lunático. Entonces yo diría que es pre-freudiano el tipo este. Y está bien, hay gente que es realmente pre-freudiana, que a los efectos de ciertos trabajos, por ejemplo policía, puede ser útil, ¿no? Acá está usado para otra cosa. Así que me parece bien eso de que el personaje carezca de la habilidad de juzgar al prójimo, que es lo que vos estás poniendo, ¿no?
Es que muchas veces ni intenta, para mí creo que Somerset intenta entender más como la psicología del criminal y el otro no, el otro es como, no, dale, agarrémoslo, o sea. Sí. Pero es bueno puntualizarlo, objetivarlo. Es más como Harry. Claro. Es Clint, es el viejo Clint. Cosa que aclaremos, les encanta a los americanos. Está lleno de películas de tipo que, bueno, cuando veamos tramas, vamos a ver algunos detalles de ciertas tramas, y ciertas tramas implican cierto tipo de personaje que es justicia por mano propia. No es que vos querés juzgar y castigo, no. Yo hago porque soy el que sé, lo cual es peligrosísimo, ¿no? Pero frecuente. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que está en esta película, pero vimos otra película en la que está, que es, yo lo anoté muy por arriba, yo les mandé un apunte, que es todo apunte mío, después lo miré y digo, ¿qué les mandé? Bueno, vean lo que saquen, lo que les pueda ser útil. Tendría que haberlo editado y demás, pero no esperen eso de mí. Entonces, ahora vamos a algo que está ahí en el apunte, porque está nombrado nomás, que es personaje colectivo. ¿Ok? Personaje colectivo. Un personaje colectivo es cuando el protagonista, normalmente el protagonista, no es un protagonista, sino es más de un protagonista. Por ejemplo, hay dos protagonistas. Y vimos otra que es Thelma y Luis, que no hay una protagonista, hay dos protagonistas. El Padrino es así, nada más que son más. ¿Esto qué significa? Que las secuencias de inflexión, ahí entró Manuel, esperen. Esto significa, y esto es muy interesante si ustedes trabajan algo como esto. La historia principal, vamos a tener a Luis, la historia principal, las secuencias de inflexión les pasan a las dos, hasta la muerte incluso, ¿de acuerdo? Entonces, la inflexión están juntas, la otra inflexión están juntas. Ese es un personaje colectivo que yo lo tomo como uno, ¿de acuerdo? Lo tomo como uno de los efectos de la trama principal. Y de la acción, ¿no? Claro. Porque después cada una tiene sus diferentes personalidades, diferentes conflictos. Exacto. Fíjense, yo sé que todos vieron El Padrino. El que no la vio será fusilado brevemente. A la brevedad, perdón. Bien. El personaje, el protagonista, ¿quién es? Michael Corleone. No. Lo acabo de decir. La familia, entonces. La familia. Las inflexiones siempre son elementos de la familia, porque esa es la trama principal, independiente que Michael es distinto a Santino y Santino es distinto a Fredo. La prueba está que si se mueren, la cosa sigue. Yo podría haber matado también a Michael y podría haber seguido, porque lo que sigue es la familia. Y si ustedes miran el diseño, tanto de la 1 como de la 2, van a detectar que las inflexiones, especialmente en la 1 se nota claramente, son con la familia. A ver, ¿cuál es la inflexión en El Padrino 1? Piensa. La muerte de Sony. El intento de asesinato del Padrino. No. Cuando le proponen el tema de las drogas. No. Claro. ¿Qué detecta el otro ahí? Que hay una fractura. De hecho, lo que hace Marlon Brando es decir, no seas pelotudo, nunca mostré la diferencia. Con el otro detecta la fractura, dice, yo mato al otro y lo agarro a Santino y lo meto en el negocio. Esa es la inflexión y está toda la familia. O sea, esas sutilezas, El Padrino tiene un montón de esas,
genera esa secuencia de inflexión, que es muy tranquila. Después, bueno, matar a Santino es espectacular, hay muchas espectaculares. Pero lo que verdaderamente dispara el tema principal del Padrino 1 es que detectan los otros que hay una fractura en la familia, que Santino quiere las drogas. Entonces ahí deciden matar al tipo. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a estas que se llaman buddy movies, cuando son de a dos. Está llena, los americanos lo hacen constantemente. Pone a Chris Rock con no sé quién, con Jackie Chan, lo que fuere, y todo lo que pasa en términos de la escritura de la trama principal los involucra a los dos. Ahora, cada uno a su vez tiene su mina, en fin, lo que fuere. Pero el diseño de la estructura principal de cada una de esas, el viejo como andar a pie además, está en el personaje colectivo. Entonces, un personaje es una decisión a priori que uno toma. Una pregunta. Sí. Con esto de en relación al personaje colectivo, que bueno, vendría a ser como el personaje protagónico, pero que son más de uno. ¿Qué pasa si son los dos protagonistas, pero a su vez están enfrentados como podría ser, por ejemplo, Batman versus Superman? No hay problema. Porque digo, sus acciones están como en contra, o sea, como que se contrapone. Te soy franco, no vi Batman versus Superman, la verdad que no sabría decir. Pero estas parejas distan de ser parejas bien avenidas, sean dos varones, dos mujeres, un varón y mujer. Tienen dificultades, tienen diferencias, se pelean, pero tienen un objetivo común. Claro, por ejemplo, de lo que estás diciendo vos, pienso en Historia de un matrimonio, que los dos son protagonistas y a la vez están enfrentándose por la separación y la tenencia del hijo. Pero son los dos, de hecho estás viendo un poco como la versión de cada lado de cómo lo están viviendo. Claro, y si es la que yo creo, es una con DiCaprio. No, es una que es bastante nueva, de Netflix, de Noah, ¿cómo se llama el director? Es conocido. Noah, bueno, no me acuerdo ahora. Pero estuvo nominada al Oscar, digamos, o sea, es una... Bueno, me parece que la vi, dame más datos. ¿Quiénes son los actores? ¿No son conocidos? Scarlett Johansson. Ah, sí, bueno, sí, ahí tenés. Sí, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. De un guión que a mí no me convenció demasiado, por ahí no le creí mucho a Scarlett, de la cual estoy enamorado y me vende cualquier buzón, pero me pareció que le faltaba un pico dramático como actriz. Me parece que si le tirabas eso a Meryl Streep la rompía más que ella, mucho más. De todas maneras, está bien el ejemplo, olvidemos ese detalle. Sí, vos estás viendo la historia del matrimonio, los elementos que los dos, digamos, le genera el avance de ese matrimonio, en realidad el avance hacia atrás, digamos, es de los dos. Y se llevan mal. No hay ningún problema que se lleven mal. Para nada. Incluso es lo usual. Este tipo de películas tiene, qué sé yo, no sé, 50 años, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Laurel y Hardy o El Gordo y el Flaco, por ejemplo. Están juntos. Ahora, el Flaco es uno, no sé si lo vieron, eso por medio antiguo. ¿Alguno vio a Laurel y Hardy? ¿Vos la viste? Bueno, era El Gordo y el Flaco, eran dos cómicos que iban juntos, el gordo era de una manera, el flaco de otra, fueron un gran éxito durante mucho tiempo, y bueno, era una pareja despareja, pero que todas las escrituras de los guiones, estamos hablando de hace, no sé, 70, 80 años, no sé cuánto, ya era doble. ¿De acuerdo? Eso es un personaje colectivo, que no es lo mismo que un personaje coral. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto al personaje colectivo? ¿Se entendió? Entonces, sí. ¿El personaje coral sería, por ejemplo, Magnolia? Claro.
Claro. Igual yo les conté, creo haberles contado, que el mejor hacedor de personajes corales, probablemente si no es el mejor director americano a mi juicio, es Robert Altman, ganador de creo que 2 Oscars, que hizo MASH, que hizo La Fortuna de Cookie, que hizo The Player, que hizo La Boda, que hizo Nashville, todas hizo Shortcuts, todas son corales, todas. Significa que no hay un protagonista, sino que son momentos que están, por ejemplo, Nashville es una ciudad, no sé si ustedes saben, que es como el Cosquín de allá de los americanos. Entonces es un montón de músicos viviendo Nashville. Lo que los contiene es Nashville. Shortcuts es una novela de un gran escritor americano, que lo llamaban el minimalista porque escribía cosas muy cortitas, y escribió un libro que se llama Shortcuts, que como su nombre lo indica eran 2 cosas cortas, que fue llevado por Altman al cine. Raymond Chandler creo que se basó, ¿no? No es Raymond Chandler, sale Salinger, pero no es Salinger. Raymond Carver. Que tiene muchas películas, ahora no me acuerdo de todas, que es un escritor, pero siempre de cuentos muy cortos, brillantísimo escritor, y que tiene cosas corales. Y el que ha hecho cosas corales brillantes ha sido Altman. De los italianos, yo no sé si esto ustedes lo vieron, está, por ejemplo, Feos, Sucios y Malos, que es una película, todavía no se ha hecho algo parecido, que es una familia que está en una villa miseria de Roma. Es la historia de la familia, pero es coral, o sea, es una familia, imagínense, es una villa en Roma, y tiene un montón de personajes. Después, estoy tratando de buscar alguna otra coral. Bueno, el mismo Héctor Escola hizo una que se llamaba El Baile, que es un lugar, que es donde se bailaba. Es una película que se muestra, nadie habla. Son las distintas épocas italianas, viendo cómo cada milonga, cada baile va cambiando. Entonces, qué bailan en un caso, qué bailan en el otro, la guerra, todo pasa en ese salón sin que nadie hable. Película notable. Los Thanos, si ustedes ven los Thanos del 70 y del 80, ahí tienen todos los ejemplos posibles. Dejando al lado al maestro Fellini, que ya es narrativa es narrativa del año 3000 más o menos. Bueno, y hablando de Fellini, él tiene, por ejemplo, La Dolce Vita. No sé si alguno la vio. Bueno, estamos complicados. Pero bueno, pero son corales. Significa que nadie tiene prioridad y el relato se mueve en algo que es común, que puede ser un espacio, que puede ser una familia, que puede ser una boda, una fiesta, pero no se centra, no se focaliza en nadie. Eso permite muchas veces, en algunas películas se hace lo que hizo Tarantino, esta que se muestra de varios puntos de vista, Jackie Brown. Pulp Fiction. En Pulp Fiction. En Pulp Fiction también hace lo mismo, pero ahí no es coral, ahí no es coral. Gran parte de lo que le pasa, después se corre, pero mucho de lo que le pasa al amigo Samuel Jackson es en pareja está escrito en pareja, está escrito como historia aparte, si ustedes hacen el desglose, en pareja con Travolta. En cambio, Travolta no, por eso es tan multifuncional y multidiversional Pulp Fiction, ¿no? Porque, como tiene 3 historias distintas, hace todo. No coral no hace. Que yo sepa, no me acuerdo nada coral que haya hecho. Podrías pensarse en la última, no sé si es la última, no, la última no, esa que se asesinan todos, que son 8 malos, los 8 más odiados. Bueno, esa es bastante coral.
no hay un protagonista para nada. Perro de reserva o reserva, esa también. También podría ser, pero ahí va rotando el punto de vista, ¿no? Hay varios puntos de vista. Pero noten que en todos los casos, tendría que pensarlo, Perro de la calle, puede ser, ¿eh? A mí la Siempre, que se me ocurre, ¿cuál? la que es Magnolia. La que se me ocurre que es Magnolia, que es como... Magnolia sin duda, Magnolia sin duda, Magnolia sin No, duda. yo me acuerdo de una película más actual que es Love Actually, que la pasan siempre en Navidad. Sí, ahí tenés también. La diferencia con Love Actually, o la que vos planteaste de los perros de la calle, es que en general los corales tienden a estar en un ámbito, que puede ser una ciudad, pero es un ámbito, algo los junta. Hay una película que se llama Amores Perros, no sé si la han visto, que es mexicana, que también lo que lo une es la ciudad. Entonces hay 3 historias distintas, pero hay ciertas cosas que van pasando que pasan en una historia y en otra historia. Lo que une todo eso es la ciudad. Pero es bastante coral también. Siempre el hecho de que sea coral no deja de ser una complicación. Después, si tengo tiempo, les voy a mostrar un tratamiento sí, que presentamos, que yo les comenté de una novela que se llama La Colmena, que tiene 164 personajes. Nosotros obviamente tuvimos que reducirlos, por más que es una serie, lo redujimos a 20. Nos tuvimos que matar porque es bien coral, absolutamente coral. Pero, tanto en la novela como lo que intentamos hacer, todavía eso hay que venderlo, así que vamos a ver, es buscar, como tiene la novela, lugares en donde estos personajes se junten. ¿De acuerdo? Son 4 o 5 locaciones que uno manda la mayoría de los personajes ahí. Ahí, en realidad, uno tiene distintas historias que se entrecruzan, entonces, bueno, si les toca ya verán. Pero es un trabajo difícil. Manuel, vos me mandaste el trabajo, pero... Te lo tengo que reenviar. Sí, reenvíamelo porque apareció en mi computadora algo que se llama Microsoft Edge. Y no sé por qué tu trabajo se metió ahí y no lo pude sacar. ¿Así? Sí, Quise desinstalar ese Microsoft Edge porque me complica la vida y no lo puedo sacar. Es el explorador de Windows, o sea, es el Google Chrome de Windows. Claro, porque yo antes lo había sacado y ahora al actualizar me lo volvieron a meter y no me permite desinstalar. Sí, no se puede desinstalar. O sea, lo que puedes hacer, que después se puede averiguar, es que sacarlo como predeterminado, como si quieres utilizar otro No, sí, explorador. no, sí, eso sí. Sí, no, yo tengo el Google porque si no es un desastre. Pero de golpe, por ejemplo, el caso de Manuel, no sé por qué, es una cosa esa misteriosa, ese trabajo se fue con el Microsoft Edge o algo así que se llama, y no lo pude desactivar, así que mándamelo de nuevo. dale, sí. Bien. Ok. Bien. Preguntas sobre personaje colectivo y personaje coral. Lo que fuera que les parezca interesante conversar. Una consulta. ¿Tenés algún ejemplo en estructura de corto, por ejemplo, de personaje coral? ¿O suelen ser como un tipo de tratamiento que necesita así más bien la duración como para poder desarrollar todas esas líneas? Y pensar, no sé, algún corto de Lener, yo que no veo cortos hace mucho, pero me acuerdo de un corto de Lener que transcurría en un bar y un tipo estaba viendo un partido de fútbol y era un bar de, ponele, de San Lorenzo y el tipo es de Huracán o algo por el estilo. Y entonces grita un gol y ahí lo matan al tipo, ¿no? Pero es todos los hinchas de San Lorenzo contra el Huracán. Es lo más parecido a lo que vi, pero en definitiva es más para un personaje colectivo, ¿no? No es un personaje coral.
No sé, tenés poco tiempo, ¿eh? ¿Cómo haces? ¿No es coral? ¿Perdón? ¿La peli Bar no es coral? Recuérdame cuál es el bar. Se quedan todos encerrados, medio que como que no se entiende mucho por qué, pero todos se quedan encerrados en un bar y si salen los matan. En Alex de la España. Iglesia. Alex de la Iglesia. Ah, sí, podría ser, podría ser. También a la iglesia, ahora que dice Santiago, tiene la comunidad. La comunidad es absolutamente coral. Ahí tenés un... Pero en la comunidad no está como protagonista Carmen Saura. Es decir, cuando vos decís coral, hay gente que va a aparecer más que otra. Pero se llama la comunidad porque en el fondo están actuando juntos. Juntos en el sentido físico de la palabra, no porque estén de acuerdo, porque no están de acuerdo. Claro. Pero, o sea, no es un personaje colectivo, es una mezcla en todo caso. Pero sí, a mí me parece que la comunidad es uno y el bar es otro. Pero a mí me parece que en un corte es muy difícil hacer eso. No sé, porque no tenés tiempo. ¿Cómo hacer para desarrollar las acciones de 5 o 6 personajes en 12 minutos? Yo no me metería ahí. La verdad que no me metería. Uno podría pensar que Lost es una cosa coral. No sé si vieron Lost. O Downton Abbey. ¿Alguien vio Downton Abbey? Sí, yo la vi. Bueno, ahí tenés, eso es coral. Sí, en coral. Está dividido en dos. Sí. Me quedé pensando, ¿Sí? quizás sí la manera de lograr un corto coral, ¿estoy bien? Sí la manera de lograr un corto coral sería tal vez, por ejemplo, repitiendo un mismo suceso, pero desde el punto de vista de diferentes personajes. Pero eso sería Bien. rotar el punto de vista, no necesariamente coral. Sí, Pero tenés como la le da visión de cierta cada cosa. personaje. Puede O sea, ser, sin no que sé. haya un protagonista, sino que todos tengan como el mismo peso. Se Digo, en puede un corte. probar, pero en 12 minutos yo no me tiraría eso. La verdad, no me tiraría algo coral. ¿Por qué complicarse al cohete? ¿Para qué te vas a complicar al cohete? Para mí, obviamente, ustedes hagan lo que quieran. Además, ustedes tienen tutores, tienen un montón de gente que por ahí... A mí me parece que si vos querés hacer algo coral bueno, primero ver a Allman, ver a Escola, ver Lost, ver Downton Abbey, ver Ghost of Park, que está lleno de esas cuestiones, y bueno, después hacerlo, ¿no? Estoy tratando ahora de recordar alguna película argentina que es coral. Bueno, algo que era coral, ustedes, no es de la época de ustedes, pero eran los Campanelli, por ejemplo. ¿Esperando la carroza tiene algo de coral también? Y sí, claro, esperando la carroza. Sí, sí. Eso es bien coral. No hay un... Todos los personajes tienen sus momentos, son conflictos, pero están esperando la carroza. Están todos en una actitud común. No necesariamente un lugar común, pero sí una actitud común. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Vamos a seguir. Bueno, voy a agregar algunas cositas más que tienen que ver con los personajes. Obviamente del personaje protagonista hemos hablado, no hay mucho más que agregar. Sea en cine o en televisión, estamos siempre hablando de personajes clásicos, algo hablamos de personajes modernos, ¿se acuerdan? Que son personajes, ¿no hablamos de personajes modernos? Lo mencionaste en el apunte, claro, antes de terminar la clase. Pero, ¿con quién fue que me dijo? Yo me confundo el opaco con el problemático. Y yo le dije que yo... Creo que Claro. Sí, yo creo. Claro, yo también me lo confundo. Es decir, lo doy más que todo porque sepan que hay gente que hace ese tipo de cosas, que yo no hago, pero no hago porque, digamos, jamás filmarían, como yo soy solo guionista y no soy ni director ni productor,
ese tipo de personajes puede hacerse, y hay muchos, pero puede hacerse cuando el proyecto, yo les comenté, es integral, entonces va director, por ahí productor, el caso que hablamos creo que fue Lucrecia Martel, donde los personajes son muy poco activos, poco tenaces, con ciertas cuestiones confusas, y está bien, pero desde el punto de vista, por ejemplo, en televisión eso no existe, en ningún caso. No se sostiene una serie con un personaje así. Así que fue eso lo que hablamos del personaje moderno. Bueno, y volviendo al protagonista, bueno, ustedes ya saben, el protagonista tiene que, sea el protagonista como colectivo o sea el protagonista único. Significa que va a ser tenaz, que tiene una necesidad dramática, que va para adelante. Ese es el personaje clásico, el protagonista clásico. Y el antagonista, como su nombre lo indica, tratará de oponerse. Por supuesto, el antagonista no siempre es un personaje. Ayer estaba viendo por por centésima, quincuagésima vez pasaron Náufrago, por ejemplo. Y bueno, Náufrago, obviamente no hay un tipo en contra. Está con la naturaleza, las circunstancias, y entonces ahí hay que construir un antagonista que no es un ser humano. Pero lo que sí hace cualquier antagonista, sea un ser humano, o sean las condiciones, o un sistema, o lo que fuere, es oponerse tenazmente, tan tenaz como el protagonista, a lo que quiere el protagonista. Así que eso es fácil, ustedes, es muy intuitivo. Después, en el caso, por ejemplo, de televisión, sobre todo, pero se usa en cine también, hay algunos personajes que les voy a nombrar. Por ejemplo, que lo usan mucho los yankees, pero también en Argentina, personajes secundarios, por ejemplo, el personaje que tiene o que produce interés romántico. Interés romántico no significa que el tipo necesariamente esté enamorado, pero siempre se usa poner alguna historia de amor, cuando no es la historia principal. Que puede ser una historia de amor que lo complique al tipo, una esposa o un esposo de mierda, o al revés. Pero ese personaje interés romántico, especialmente cuando uno tiene una serie, hay que tratar de pensarlo. Por ahí no va, por ahí uno no lo necesita, y lo más probable es que uno a ese personaje de interés romántico le agregue algo más. Pero está bien que haya este tipo de personaje. Después tenemos algo que sí se usa sobre todo en televisión, que es el personaje confidente, la especie de Watson de Sherlock Holmes. Sobre todo, si ustedes van a hacer una serie muy prolongada, esas series tipo telenovelas que son 120 capítulos, siempre hay personajes confidentes. Uno lo diseña tal que le sirva a uno, es cuestión práctica en el guión, para que se digan las cosas que yo no puedo mostrar. Porque si yo le muestro las limitaciones de producción que uno tiene escribiendo eso, va a necesitar que alguien diga cosas en vez de filmarlas. Entonces ese es el personaje confidente, algún otro más. El otro es personaje catalizador. El personaje catalizador, un catalítico es química, ¿no? Como diría WW, es algo que uno pone en una reacción y produce la reacción, pero no participa en la reacción. De alguna manera, forzando un poquito el razonamiento, el personaje de la esposa de Brad Pitt en Seven es un personaje catalítico, permite que la reacción funcione. Esto, en el caso de la escritura del guión, a uno por ahí le puede surgir la necesidad de un personaje que genere una especie de detonante del conflicto por ahí entre antagonista y protagonista. Son personajes, como el caso de esta chica en el cine, en el Seven, que
permite generar una reacción que yo necesito. Entonces a veces se puede, en la escritura del guión, pensar, por ahí necesito un tercer persona, un otro personaje que dispare el conflicto. Ahora acuérdense, todo personaje, que es una regla que parece menor, pero no lo es, en cine estoy hablando ahora, por lo menos tiene que aparecer 3 veces. Tiene que tener un mínimo arco de pasaje, aunque no esté en la historia principal, aunque sirva solo de catalítico. ¿De acuerdo? Esta regla de 3 obviamente es una regla aristotélica, pero funciona en cine. En televisión, esto, si uno va a meter un personaje en un capítulo, tiene que tener mucho cuidado. Se tiene que justificar y probablemente indiciar en capítulos anteriores. Pero es algo a tener en cuenta. Si uno no puede lanzar un conflicto, buscar un personaje que catalice la situación. Bien, sigamos. Bien, otro punto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Otro punto es la tridimensión de los personajes. Yo sospecho que en primer año se habló de la tridimensión, ¿cierto? Algo se debe haber dicho. En ese caso, la tridimensión significa alguna paradoja del personaje o alguna contradicción. Que cuando hay una necesidad inconsciente, esa contradicción es más fácil y probablemente surja. Si uno logró una necesidad inconsciente, esas contradicciones surgen. Entonces, el personaje de Morgan Freeman en Seven tiene contradicciones entre lo que dice y lo que hace. Siempre es interesante ese tipo de contradicciones que sean verosímiles o de paradojas. Una paradoja es algo que parece de una manera y en realidad es de otra. Y el espectador lo nota. Le resulta verosímil y sabe que es un personaje que tiene una cierta tridimensión. ¿De acuerdo? Es ese tipo que quiere estar casado, pero le gusta la joda. Y, ¿viste? No es el caso de ustedes, me imagino. Y si no, cuéntenme. No me cuentan nada. Bueno, así no vamos a llegar a nada, chicos. Otros elementos muy yanquis, que es, los yanquis lo llaman template. Template en inglés es algo así como, vamos a ver la traducción que yo busqué, que era la mejor. Una matriz, un molde. Claro, una matriz, exacto. Había buscado otra palabra, pero bueno, el molde. Los personajes, especialmente en televisión, tienen que tener un molde. Sobre todo porque los personajes, con honrosísimas excepciones a lo largo de la serie, no van a cambiar. Entonces ese molde puede ser varias cosas, puede ser cómo reacciona ante algo, puede ser una línea de diálogo, lo que fuere. Entonces ese template, esa cosa, digamos, que tienen, hay que mantenerla toda la serie. Vean la serie que ustedes quieran y van a ver que siempre hay un template ahí. Claro, como que un listado de cosas que le gustan, que no le gustan, que lo enojan, por ejemplo. Entonces, siempre es como previsible. Una vez que se consigue eso, cualquier situación en la que se involucre ya es más o menos predecible para dónde va a disparar el personaje. Claro, y se usa por un efecto de humor. O sea, al tipo le molesta, no sé, las mujeres con vincha. Digo, por decir cualquier cosa. Bueno, entonces ¿yo qué hago? En algún momento el tipo va caminando y viene una mujer con vincha y resulta que el tipo le sale un sarpullido, lo que fue. Entonces el espectador ya sabe a este, o lo que está trabajado así constantemente, que es el programa de televisión más exitoso de la historia de la televisión, que es El Chavo del Ocho, son todos templates. Usted sabe que superaba hasta hace poco a Los Simpsons en cuanto a su despliegue mundial. Ahora dicen que lo sacaron en el aire, no sé, hasta hace un mes estaba en el aire. Y son todos templates que son reacciones ante determinadas cosas. Entonces uno ya sabe cuántas veces vieron todos ustedes llorar a Kiko. Un montón de veces.
¿Cuántas veces vieron a Rondamón que viene la bruja del... No, no es la bruja, la otra, la madre de Kiko, y lo caga a pedo? Y él se calienta y tira el sombrero. Increíblemente, fíjense, el Chavo del Ocho es el surrealismo hecho popular. Porque el Chavo del Ocho es un teórico chico de 8 años, hecho por una persona de 50 y que vive en un barril. O sea, si eso no es surrealismo, usted dígame lo que es. Imagínense que ustedes son productores y viene un tipo y dice, mira, vamos a hacer un personaje de 8 años que vive en un barril, pero lo voy a hacer yo que tengo 50. ¿Usted qué dice? Este tipo está loco. Bueno, hasta que no lo supere Los Simpsons, ha sido el que más se ha difundido en todo el mundo. Y es puro template, es puro diseño de eso. Después hizo otras cosas. Pero el Chavo, bueno, Chapulín, es el mismo concepto. Y generalmente son cosas verbales y físicas. ¿Y cuánto cuesta? Imagínense la plata que ganó Bolaño, no tiene nombre. Porque, ¿cuánto cuesta de producción el Chavo? Díganme. Nada. Nada, cero. El 90% está en el patio ese, después hay un aula, 4 mangos, que además está hecho de lo más berreta a propósito. Desde ese punto de vista, es genial. Es el surrealismo hecho, y la gente acepta. Ahora, ¿cómo se avivaron que la gente lo iba a aceptar mundialmente? La verdad que no sé. Porque uno busca ideas complicadas. Esta es una idea casi rechazante, porque ¿qué es un tipo de 50 feo como un susto? Obviamente estoy expresando mi envidia por el amigo Tocayo Gómez Bolaño, que ganó fortuna. Después se pelearon entre ellos y demás, pero impresionante. Qué manera de hacer plata. Si tienen una idea así, hagámosla, chicos. En fin. Bien, sigamos. Bueno, más o menos, en el apunte ahí está el triángulo de Maquis, cosa que creo que ustedes han visto. ¿Vieron el triángulo de Maquis, no? Hay algunas cosas en el apunte que yo junté pensando en clases futuras, o sea que vamos a hablar un poco del triángulo de Maquis, pero no en esta clase. Bueno, preguntas, chicos. Si no, vamos a ir a ver una película que vamos a analizar muy despacito. ¿De acuerdo? En base a todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Me pueden recordar brevemente lo del triángulo de Maquis, que no me acuerdo? Capaz con 1 o 2 palabras me acuerdo, pero no. Pero mira, te comparto, porque lo tengo acá, está en el apunte. No sé por qué está ahí. Yo sé que estaba trabajando haciendo apunte. Mira. Esperá que vamos a... Es lo de arquitrama, minitrama, antitrama. Exactamente. Ahora te lo muestro, espera un minuto. Ok. No, sí lo tengo acá abierto el apunte, pero no me acuerdo. A ver, ¿Ves? a ver. ¿Lo ven, chicos? Todavía no. Todavía no. Ah, espera que está peinándolo. ¿Ahí? ¿Lo ven? ¿No? No. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, este es el triángulo. Acá están los ejemplos, pero igual lo vamos a charlar porque me parece que gráficamente es muy interesante para pensarlo. Bueno, vamos a ver si los dioses nos son favorables y vemos la película. Mírenla con la atención y después vamos paso a paso. Dígame cuándo la ven. Ahí sí parece, ¿no? ¿La ven todos? ¿Alguien no la ve? Estamos bien entonces, ¿no? Voy para adelante. Sí.
Bueno, ¿qué vieron? Bien desde el principio, ¿eh? Desde que está en negro con las cosas, con los títulos en blanco. A ver, traten de recordar. Por empezar, se escucha la música ¿Mm? que te hace entrar como en un clima como de, no sé si podría decir romántico, pero algo como, Calma, melancolía un poco, ¿no? ¿Mm? sí. Bien. ¿Y qué es lo primero que vemos? ¿Se acuerdan? El paisaje con el bote, No, antes. Porque eso va a estar en el guión. Vemos que el cielo, las Antes. estrellas. Antes. A ver, esperen, vamos a ver. atardecer. Ah, se me pasó 100%. Esperen, ahí va. Fíjense lo que vamos viendo, porque mucho de esto está en el guión, casi todo. Acá empezamos con simplemente los créditos, ¿de acuerdo? Y ahora va a haber como un fundido encadenado. Ah, ¿Ven? Miren esto bien y hablemos de esto. Y después avanzamos. ¿Qué vieron? Claro, como estas luces, estas luciérnagas, vemos primero, Crea un y efecto después raro. ujú, Y después, el el cielo. cielo, sí, seguimos viendo las luciérnagas, y sí. va bajando y como vamos viendo más del espacio, vemos una mujer Ujú. enfrente del barco. Una mujer parada en una orilla mirando hacia el horizonte donde se ve que en el mar hay un bote y ahí está el atardecer. Bien, ahora analicen esta fotografía, digamos, estática, y díganme qué ven. Como que, Sí, ¿qué ven? no sé. Una escena ¿Qué de ven acá? Grecia. ¿Ven mi flechita o no? Sí, 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 sí. Sí, Bueno, ¿qué estoy marcando? un bote de la a vela. vela ¿Cómo están las velas? Ah, abierta, están izadas y tirantes. Bien, ¿y cómo está el bote? Quieto. levanta, como Quieto, quieto. Y hay viento, pero ¿eh? aparte está como muy tirado hacia un lado. A mí me da la Además, impresión como que es una secuencia medio onírica, ¿no? Porque es como que ah, vayan viendo ¿cómo se llaman? Los colores. Vamos a avanzar un poco. los colores y que aparezcan los personajes cuando se los nombra también. Ujú. Sí, el bote no se mueve, No, ni tampoco los personajes. no. Esta imagen, ustedes, más allá que no sean marinos, ¿creen que en el mar alguien puede estar durmiendo así? No. Bueno, o por lo menos no se recomienda. Mírenla a Vanessa Redgrave. Mire cómo está fotografiada, la manito en el agua, o estuviera en el lavabo, más o menos.
Miren bien el bote, ¿eh? Where's Harris? Imagínense que ustedes están en el medio del mar, no en el medio, pero... y alguien habla y uno desde la costa lo escucha, sin que ella grite. Pero además, ¿qué pasa? Aparece. ¡Opa! Bien. Entonces, como ustedes ven, hecho con absoluta sutileza, no es una cosa realista, claramente. ¿De acuerdo? Y el espectador lo nota, ¿no? Esto, si yo le pregunto al espectador, lo meto en un brete, pero el espectador nota todo esto. Ahora, vamos a lo que sigue y díganme qué pasa. Creo que hay un velorio o algo así. Mom? Mom? ¿Acá qué pasó, chicos? Entramos a la casa. Claro. Sí, pero antes de entrar a la casa, ¿qué vimos? La casa. ¿Y cómo era la casa? Comparado con Una la casa imagen. grande. Sí, pero la imagen, ¿cómo era? Más bien realista, ¿no? Realista. Sí, con menos iluminación seguro. Y además no tiene nada de onírico, es una casa. Y se escucha mamá. Uno supone que está hablando dentro de la casa. Suposición correcta, por supuesto. Ahora sigamos. Y dígame otra vez qué ven. Mom. Hello? ¿Qué pasó ahí? Que estaba muerta. ¿Y cómo sabés que creían que estaba muerta? Porque se alegran cuando reacciona. Porque suspira. Entonces no necesita decir nada. Si alguien lo toca, todo lo que hizo el guionista es decir, suspira. Obviamente son dos muy buenas actrices, pero tampoco suspirar es tan complejo. Pero entonces, vos deduciste primero que es la mamá. Y además que está por morirse, o ellas creen que está por morirse. También hay algo más que es que lo primero que muestran en el cuarto no solo es a la mujer tirada, sino que tiene una mesita de luz repleta de medicamentos. Entonces te da como la sensación de que es alguien que no es que está durmiendo simplemente y se está despertando a la mañana, sino que está enfermo. Bien, entonces, eso es escribir un buen guión. Con un suspiro, ya saben que es la mamá y que está muy mal. Nadie dijo está muy mal, pero si uno despierta a alguien y dice, se despertó, ni siquiera dijo, se despertó. Bastó un suspiro. Otra pregunta. Dime. La pose en la que está ella durmiendo era similar a la pose que estaba la mujer durmiendo en el bote. Y eso a mí me hace pensar que quizás es ella de joven o algo así. Por ejemplo, vamos a seguir. La que estaba en la costa, la mamá. No, sí, pero pienso que capaz que se estaba viendo a sí misma. Porque era como, tenía como la misma pose. Sí, era parecida. Hi, Mom. She keeps saying, where's Harris? Ahí con Harry asocian con lo otro. Harris was my first mistake. Do you remember your first mistake, honey? Shh. Mom, you were dreaming, that's all. Your first mistake is like your first kiss. You never forget it. Shh, just rest now, okay? You've never told us about somebody named Harris. I guess I wanted it to be a surprise. You used to like surprises. Was he an old boyfriend of yours? Mine and
Buddy. Buddy loved him too. Harrison, I killed Buddy. Mom, what are you talking about? Nina, she didn't murder anyone. Mom, look at me, look at me. Try to focus. Bueno, ¿qué aprendimos acá? ¿Qué información dimos? Que la consideran, dentro de la enfermedad que tiene, la consideran medio senil. Eso es como algo que me quedó. ¿Qué diferencia hay entre las dos hermanas? Que hay una que la toma más en serio y la otra es que ya, digamos, ya dejó que sea así, como la considera como ya está, es así y no le preguntes cosas porque no te va a responder como con seriedad. Uh-huh. ¿Y cómo la imagen de la mujer que estaba mirando al bote, es obviamente la que está acostada, pero también cómo lo asocian una cosa con la otra? Porque es la que pregunta, ¿dónde está Harris? Bueno, pero me refiero a la parte realista, ¿cómo lo juntás con la parte onírica? Porque el personaje está durmiendo y se despierta. Esa es una, pero además lo nombran a Harris. Y varias veces. Muchas veces, recuerden, los guiones uno escribe, cuando está escribiendo pone el nombre del personaje, pero no lo nombra nunca y después el espectador no sabe cómo se llama. Pero acá junta las dos cosas con el nombre. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Ella cierra los ojos, acuérdense. Beautiful. Hey, what? I've been on a bus for 7 hours. I'm not even remotely beautiful. You're never anything but. It's up to you to stop the wedding, you know. Me? Lila's last hope. I'm not anyone's last hope. Como ven, ya el espectador aceptó el código, va y viene sin problema, no es necesario que cierre los ojos, pero primero había que montar el código. Y también entendemos que su mente funciona así, o sea, como ya vimos que está senil de alguna manera, en su mente funciona como esta cuestión de ir y venir al pasado y a la actualidad y no lo puede como terminar de disociar y es lo que nos muestran también en la película. Y de nuevo, la relación más evidente entre lo onírico y lo real, ¿cuál fue? Digo porque uno está escribiendo y tiene... Que respondiera en la realidad lo que estaba pensando en el sueño, ¿no? Claro, ¿y qué dice la realidad? En la realidad dice que ella, bueno, que ella no tiene que detener a nadie. No. Ella, entonces, de nuevo, ya por las dudas, hay un pasaje verbal. Como cuando uno pasa de escena, que de hecho pasa de escena. Entonces, esta cuestión verbal, el espectador le agradece porque sigue juntando. Después, cuando la película ya está lanzada y el código ya está lanzado, o ya en los varios minutos, todavía van pocos minutos, todo esto no es necesario. Pero al principio uno tiene que construir el código con eso que alguna vez les comenté, que es información. No sé si les comenté, pero... Everything's okay. Connie, you're such a good mother. I wasn't much of one myself. No.
You've been a very good mother, sweetheart. Oh, fuck off. Come on, Mom. I'm nobody's sweetheart. It was a mistake to name that star after me. Hi, sweetheart. Honey, are you okay? Of course I am. My wedding. Come on, I'll show you to your room. I wasn't expecting anything quite so grand. It's just a very old dream my family can't seem to wake up from. Bueno, sigue presentando, dando información. Sabemos que hay una boda. Sabemos ahora que hay una novia. ¿Y qué sabemos de la novia? Que no está bien, que no está segura. ¿Cómo supiste eso, Loana? Por la expresión de la cara cuando abrazó a su amiga, que por el momento pienso que es amiga, no sé si será tal vez otra cosa. ¿Y qué otro detalle? ¿Cómo? ¿Qué otro detalle verbal? Ah, no, porque también, bueno, la forma en la que le pregunta, el intercambio que tienen de palabras cuando se saludan, y que ella dice, ¿cómo no voy a estar bien si es el día de mi boda? La forma en la que lo dice, y también asociar a cuando estaban en el auto, que Buddy le dice, sos la única que puede hacer que Lila no se case. Entonces es como que todo eso es información de que evidentemente la boda no es algo feliz. Hay como un espacio en el diálogo de ella que como que presenta una cierta duda en el momento, el momento que le responde a su amiga. Como que desde la actuación eso está construido también. O sea, subtexto. No, ¿cómo no voy a estar bien? ¿Y qué es lo que piensa el espectador? Esta chica está muy mal. Bueno, eso es obviamente diálogo, ¿no? Pero para eso hay que haber construido lo que dijo el personaje anterior. Tengo que tener una actriz que ponga al abrazar una cara de desesperación, y a partir de ahí no me importa lo que diga, el subtexto es claro, me va mal. Bueno, obviamente la película seguirá en estos términos, pero ustedes vieron lo que me gusta de estas escenas. ¿Cómo se llama la película? Evening, atardecer. Es una buena película, pero este comienzo me parece que es sutil, que entra, en vez de entrar por la realidad y pasar llamémosle a la imaginación, empieza por la imaginación, tiene varios trucos que el espectador, ustedes lo vieron, pero de entrada hubo que empujar un poco porque hay que mirar con atención. Y en este caso hay que pensar que esta es una película y por lo tanto en pantalla grande los detalles que vimos de la primera aparición del bote y demás, el hecho que hay viento y está parado y que en el fondo nada cierra de lo que estamos viendo, igual al espectador le queda. Menos si es una pantalla pequeña, ¿no? Por supuesto, estoy viendo en el celular y no es lo mismo. Bueno, quería ver un poquito eso y si hay alguna pregunta, los escucho. Y la clase que viene, no sé si hacemos punto de vista o diálogo, vamos a ver. Preguntas, chicos. Díganle por favor a Odil, que hoy no vino, que me mande el trabajo, que no lo tengo. Bueno, yo ya les mandé un mail, vos lo recibiste, Manuel está así, vos lo recibiste, Manuel, que te decía que me lo reenvíes.
No es el mismo caso el de Odile, me parece que no lo mandó, que no se metió en ese agujero negro que es leche, ese. Así que tengo que tener todos los trabajos, ¿no? ¿Ok, Ale? Sí, sí. Tengo que terminar un poquito más temprano, me han pedido que tengo que pasar el santo a otro, todavía tenemos unos minutos, así que me gustaría que, como estamos hablando del tema personaje, me hagan todas las preguntas que les parezcan pertinentes y que bueno, que surjan de vuestras dudas, de vuestra experiencia, lo que fuere. Me surge una duda por ahí con los personajes estos que tratábamos, tipo opacos, como estos personajes modernos, no clásicos, que a la hora de, si vos, ponle que vos sos el guionista de ese guión primero y después de esa película, pero, y se te o el proyecto es hacer un personaje así, ¿desde dónde, porque ¿viste? ¿Desde dónde plantearías la estructura o cómo se estructuraría? Porque al haber entiendo que al haber un personaje así, la estructura tampoco responde a una estructura clásica donde hay, no sé, incidente incitador, pinza, punto, todo lo que hablábamos, por ejemplo, punto de giro. No hay. El trabajo ese, que lo he hecho muy poco, consiste en construir, digamos, incidentes, cuestiones que le pasan al personaje, que en realidad no lo mueven, pero que digamos, el hecho de que no sea activo es porque las cosas se les tiran encima y el tipo no reacciona. Y es muy difícil, o sea, hay que crear. Hay la película, creo que de Santiago Loza, que se llama Extraño, con Julio Chávez. Creo que es Extraño. Y bueno, allí el trabajo que hicieron él es un médico que de golpe como que pierde una relación con la realidad y empieza a deambula. Entonces se encuentra con una chica embarazada, se va a vivir con ella, pero después se va, parece que la va a ayudar y no la ayuda. Y digamos, no tiene casi voluntad. Entonces le van pasando cosas, pero ninguna las produce él, y su reacción puede ser cualquiera. De golpe, como esta chica que está embarazada, le da bolilla, además es médico el tipo. Y de golpe la deja. ¿Por qué? Y ella le hace como preguntas y no tiene respuesta, como si no tuviera pasado. Hay otra que es El Custodio, que no sé si es también del mismo director, que es un custodio, un típico custodio del ministro, tipo muy mecánico, que hace todo igual. Entonces la película se arrastra bastante y al final agarra un chumbo y empieza a matar gente. No hay ninguna justificación, nada, pasa, porque es un custodio, andás a saber. Entonces son ese tipo de películas. Sama, en el caso por ejemplo, de La Ciénaga, son personajes muy pasivos, que no sabes por qué hacen lo que hacen. Están como, que es muy típico de cierta élite de plata, que en Salta hay mucho de eso, que va pasando el día por día, los conflictos son chiquitos, viven medio en pedo, y no pasa nada en realidad. ¿Alguien vio La Ciénaga? Uno de los conflictos es si van a Bolivia a comprar juguetes, si ella va a ir, y de golpe el marido va y vuelve y ya está. O sea, lo único que tiene una cierta tensión es el tema del nene. Que el nene siempre, eso se ha tomado el trabajo, de estar en un lugar de peligro siempre. Cerca de la pileta y todo, hasta que tampoco lo elide totalmente a la tragedia, porque hay una tragedia, muere el nene, y está elidida. Y eso es un poco la idea, son personajes que no reaccionan ni ante una tragedia de ese calibre. Entonces, la construcción, estoy hablando de hace 25 años atrás, es buscar incidentes razonables para que el personaje no haga nada.
a pesar de que eventualmente tuviese una posibilidad. Pero como no tenés demasiado para agarrarte del personaje, las reacciones pueden ser absolutamente gratuitas. Eso, digamos, pareciera fácil, si uno se lo toma en joda, es fácil, ¿viste? No sé. Pero si lo quiere tomar uno como que quiere mostrar esa pasividad, buscar los incidentes es bastante complejo. Si querés hacerlo en serio, porque si no, vale todo, o sea. En la otra, lo que pasa es La Niña Santa o La Mujer ¿cómo se llama? La Mujer Sin Cabeza, no sé si la vieron, toda la de Lucrecia Martel. La Mujer Sin Cabeza es muy extraña, nunca sabes bien qué es lo que pasa. También ella es un personaje con poca iniciativa o nada casi, con una realización estupenda, pero muy rara. Y en La Niña Santa, que podría ser otro ejemplo, también es una chica, típica chica salteña de clase alta, de colegio católico, ¿no? ¿Quién la vio? Bueno, si la ven, cualquiera de las de Martel van a notar personajes de esos. Ni hablar Sama. Y bueno, pero es, como yo les dije ya, es un proyecto que agarra a la Lucrecia y lo lleva adelante contra viento y marea. Y a esa contrataquilla totalmente, eso ya lo sabemos. Yo ya se lo dije. Una decisión de ella, está muy bien. A mí me gustan las películas de ella. Y como guionista está complicado. Si querés hacerlo en serio, entrar en esos personajes es muy difícil. Requiere ser serio al respecto, no ponerle cualquier cosa, ¿no? Porque si no es fácil. Total, no tiene voluntad, entonces, bueno, ¿viste? Hace cualquier cosa. No es cualquier cosa, exactamente. Es algo que, por eso se llama la ciénaga, son personajes que están en una ciénaga, están con dificultad de moverse. Así que, si tu idea, Federico, es hacer algo así, que está muy bien, si te interesa, y vas a tener que remar. Siempre hay que remar, ¿no? Era más la duda de por ahí, si a vos se te ocurre un personaje o un conflicto o una idea más clásica, por ahí cuando pensás herramientas para desarrollarlo, decís, bueno, tengo esto, esto y esto, pero por ahí si se te ocurre un personaje así o una idea así, era más la duda de decir, bueno, pero ¿por dónde vas? Entonces como que no hay manuales, diciéndolo así, digamos, en los manuales no está como ir por ahí. No está. Está fuera del canon. El canon es uno, que es el clásico, y esto es romper el canon. Bueno, ustedes han visto historia del cine, en los 60 se intentaba mucho romper el canon, y estos directores como Godard y todo lo han roto. No sé si Godard fue el primero, pero Godard fue el primero que rompe la cuarta pared y empieza a hablar a cámara, que después se usó mucho. Es raro, rompes la diégesis, tiene como un recurso medio teatral, pero bueno, ya a esta altura se acepta que haya personajes clásicos, protagonistas clásicos, que rompan la cuarta pared. Sí. Hay una serie, no sé si vieron, Fleabag. ¿La vieron a Fleabag? Sí. Es rarísima, está muy bien, uno se caga de risa, es un aparato, la mina notable, y rompe la pared constantemente. Y es un personaje que está loco, pero tiene una coherencia, tiene una tenacidad, en fin, están rompiendo la diégesis, pero esa es ahí romper la diégesis ya está, digamos, aceptado. Pero lo empezó a hacer Godard, ¿no? Que yo recuerdo, lo empezó a hacer Godard, que era muy raro, lo hizo bueno, que era un Pierrot Le Fou, no sé, una de esas. Pregúntenle a los de historia del cine, que seguro lo saben. Y qué sé yo, ¿viste? Godard sigue filmando. El otro que hizo mucho así es Lynch. Lynch hizo esas cosas, ¿no? Muestra cosas muy raras. Llantos que no se explican, personajes raros. Raros en el sentido que no siguen una lógica causal en general, ¿no? Sí. Pero es Lynch. Es Lynch. Si ustedes vieron, ¿alguno vio Imperio de Lynch?
no la vea. Es Sí, un plomazo de 3 horas. Digo, no termina más este guacho. Y no se explica nada. O sea, si yo agarro a mi mujer, que es psicoanalista, se va a hacer un picnic. Pero yo no me entretuve, lo vi porque soy estoico y porque Lynch me gusta, salvo esa película que no me gustó para nada. Me parece que, como dice mi ayudante, a Lynch hay que sacarle la cámara porque si no filma demasiado. Pero es una opinión personal, por ahí a ustedes les gustó. ¿Vos la viste, Manuel? Sí, sí, es rara, es rara. Capaz que me gusta más la de... igual no sé si puedo decir que no me gustó, me interesó, pero quizás me gusta más la de, ¿cómo se llama? El Mulholland Drive. Claro. Pero eso sí, eso es una peliculón. Sí, sí. No, en Imperio ya te digo, le dijeron con la cámara digital podés filmar todo lo que quieras, no hay que revelar nada. El tipo dijo, bueno. Y agarró la cámara y entró a filmar y puso muñequito, conejito, un quilombo. Pero bueno, es Lynch, se puede dar el lujo de hacerlo. Porque hizo Mulholland Drive, por ejemplo, ¿no? Y empezó el famoso Twin Peaks, ¿no? Que lo echaron a patadas, pero mientras tanto funcionó. Sí. Pero a vos te interesa eso, Federico, ¿no? No, es nomás que a veces ponele, yo vi Mulholland Drive, no vi muchas de Lynch, pero viendo una de Lynch, me pasa que por ahí, digo, está pasando algo, por ahí no estoy entendiendo un carajo, pero digo, está pasando algo. Digo, algo pasa acá que tengo que entender. Pero ponele, vi Sama, y Sama directamente tenía la sensación como de... Yo estaba totalmente desconectado de la peli, como no pude entrar en ningún minuto, no pude entrar nunca en la peli, nunca. O sea, era como, no es que está pasando algo y lo trato de entender perfecto, entro por ahí. No sé por qué no pude entrar. Por ahí la ciénaga así más, pero Sama fue como, no sé, no podía. Es que también otro elemento que suelen tener este tipo de películas es desactivar la emoción, ¿eh? Porque lo clásico pide emoción. Uno manipula para la emoción. Acá podés decir, no, por ejemplo, Extraño no tiene emoción, el personaje no tiene emoción. Y entonces transmite poca empatía, ¿no? Pero es una decisión. Por eso es que esa contrataquilla. Por eso. Claro. Bueno, chicos, yo sí ahora los tengo que dejar. Entonces, los que, por favor, mándenme el trabajo y nos vemos el lunes que viene. ¿De acuerdo? Vale. Cuídense. Chao. Dale, chao. Nos vemos. Chao, gracias por la clase. Chao. Gracias a vos.